En el programa anterior, aquí en América Radio, pudieron oír del jefe de la policía explicándole acerca de esta ley 287 y en sí lo que la policía de Miami ha hecho y va a hacer. Esta es una ley que había sido aprobada por el gobierno del condado, la policía del condado, que es el departamento más grande de policía de aquí de Miami-Dade y de todo el estado. Había sido aprobada por ciudades como Doral, Coral Gable, Homestead y otras. Nadie se molestó, no se convirtió en noticia, pero cuando se presentó, se llevó a votación en la ciudad de Miami, ay Dios mío, ahí sí era noticia pidiendo ciertos medios que vinieran a la gente a quejarse, a que no. Y esto es lo que pasa con la ciudad de Miami. Es una campaña. Y una campaña que en parte es dirigida de afuera de Miami para ver cómo acaban con lo que es la ciudad de Miami como la conocíamos y la convierten en una ciudad totalmente a la izquierda, en donde no va a haber ese balance que creo que queremos ver en nuestra comisión. Ahí en la última reunión de la comisión el jueves tuvimos unas 70 y pico personas que la gran mayoría, para no decir casi todos, excepto unos 6 o 7, no eran de la ciudad de Miami, eran de fuera. Vinieron algunos y uno tiene que estar sentado a oír estas cosas, a decir que Estados Unidos es un país fascista, un país que está en contra de los negros, de los carmelitas, de los gays y no sé quién más. El peor país del mundo. Pero si somos tan malos y tan fascistas, el que vino a decir eso ahí no lo hubiera podido decir. ¿Usted cree que lo hubiera podido decir eso en un país tan bello como Rusia, o la China comunista, o Venezuela, o Cuba, o Nicaragua? Claro que no. Pero esto fue lo que tuvimos que oír y simplemente lo que han aprobado otras ciudades fue lo que el gobierno federal nos pidió y lo exige que tenemos que hacer. Ya como el jefe de la policía había dicho, teníamos varios de nuestros policías trabajando con inmigración y no hay nada abnormo acerca de eso. Lo hemos estado haciendo por décadas y décadas. Y aclaró el jefe de la policía que esto se trataba de que él iba a poner solamente unos 3 policías de 1,300 y pico que tenemos en la ciudad de Miami para ayudar a ICE en las necesidades del gobierno federal. ¿Qué pueden hacer 3 policías? Muy limitado. Nada de lo que quieren convertir esto como luzca. Pero sí, quieren caerle arriba a la ciudad de Miami. La votación terminó en 3-2 y los 2 que votaron en contra son demócratas, los 3 que votaron a favor son republicanos y esto debe ser algo que no sea por partido. Estados Unidos tiene una situación seria económica para el futuro. 37 trillones de dólares en deuda. Estamos pagando más dinero de interés en esa deuda de lo que nos gastamos en la seguridad nuestra. La historia nos indica que cuando un país cae en esa, con pocas excepciones en historias, perdió de ser
lo que el país era en potencia antes de eso. Por otra parte, me recuerdo que antes que el presidente Biden tomó posesión esos 4 años, que nos decían que teníamos nada más 11 millones de personas en Estados Unidos que eran ilegal. 11. Y que los necesitábamos para recoger tomate y vegetales, para limpiar las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabían que esos 11 millones estaban más cerca de los 20 millones. Entra Joe Biden, pasan los 4 años que no teníamos frontera con él. Aquí podía entrar y entró cualquiera que quisiera de cualquier parte del mundo. Y nos dijeron que solo entraron 11 millones, como le gustan ese 11 millones. Y todos sabemos que no fue 11 millones, porque había millones más que se colaron, que nada más que podemos estimar cuántos millones se colaron que nadie supo de ellos, ni siquiera tomar un nombre. Bueno, si vamos con la cuenta de ellos, 11 millones y 11 millones, 22 millones. Si antes necesitábamos nada más 11 millones para recoger los tomates, los vegetales, limpiar las casas, etc. Caramba, en 4 años necesitamos 22 millones en vez de 11. Que yo sepa, tenemos la misma cantidad, si no menos, de vegetales y tomates que se cosechan en Estados Unidos. Que yo sepa, las casas nuevas que han entrado al mercado, que se han construido, han sido limitadas en esos 4 años. Pero la verdad es la siguiente, que no es 11 y 11, 22 millones, es mínimo 30 millones o más de personas que han venido para acá de toda parte del mundo. En los últimos años de Biden, solo de la China comunista vinieron más de 100,000. Todos jóvenes de edad militar, y no sabemos qué entrenamiento tuvieron en la China comunista, si fueron parte del ejército. No sabemos nada de la gran parte de esa gente. Del Medio Oriente, de países no aliados nuestros, han venido miles. De África, de todo el resto de Asia, de la India. Y obviamente todo el hemisferio nuestro. Y eso ha venido a un costo. Le ha costado a Estados Unidos dinero de verdad. Cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Que quién lo paga, nosotros los contribuyentes. Pero, mientras tanto, ya nos han dicho que en 7 años máximo tienen que recortar el seguro social, el retiro de las personas mayores o los que han tenido que retirarse por otras razones, que tienen su seguro social, que han trabajado y han pagado hacia él para cuando se retiraron lo tuvieran todo, y ahora le dicen que en 7 años le van a tener que cortar de 1/4 a 1/3 o sabe Dios y más, porque no hay suficiente dinero para cubrirlo. Únicamente que se busque dinero de algún otro lugar. Pero con la deuda de 37 trillones de dólares, que estamos poniendo más dinero para pagar esa deuda que para la seguridad nuestra. Si no frenan el gasto ese, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarnos el seguro social, la pensión que tantos hemos trabajado para poder tener al final? Y estas son las cosas que nadie quiere preguntar,
ni quiero hablar de ella. Pero sí le voy a decir la principal que me han oído tocarla aquí en varias ocasiones, que la izquierda obviamente no habla de ella y me sorprende que los conservadores no hablan de ella tampoco. ¿Cuál es la razón de verdad por qué el señor Joe Biden, Mayorkas y todo ese equipo cometió traición a Estados Unidos en no proteger la seguridad nuestra y dejar cualquiera, sin saber quién eran, entrar a Estados Unidos? Bueno, le voy a decir la verdad. La verdad es que lo hicieron porque quieren que el Partido Demócrata controle la política, el gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo se iba a llevar eso a cabo? Cada 10 años, Estados Unidos tiene que tener un census. El próximo cae en el 30, que quiere decir que ya para el 29 lo están empezando. Y basado a ese census es que se dividen nuevamente los asientos del Congreso, cuánto hay para aquí, cuánto hay para allá, basado en población. Hay 435 congresistas, eso no cambia, ni más ni menos, 435. Lo que cambia es cómo ajustan los territorios. Y ustedes se han hecho la pregunta por qué, sobre todo por las noches, es que venían los vuelos esos de Texas para llevar gente por la noche a ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, otras que todas son controladas por demócratas. ¿Por qué era por la noche que lo llevaban? ¿Y por qué eran mayormente a estas ciudades que lo mandaban? Porque cuando venga el conteo del census, a toda esa gente lo tienen que contar. Y caramba, estas son las áreas que van a tener más población y hay que darles más asientos del Congreso y quitar solo las partes más conservadoras que los republicanos ganan. Entonces, para siempre no se va a poder tener un Congreso republicano. Van a ser los demócratas que van a controlar el Congreso de Estados Unidos. Porque cuando se hace el census para dividir, basado en población, los asientos nuevos de Congreso, no cuentan basado en si eres ciudadano o no. Cuentan a cualquiera, legal, ilegal, residente, ciudadano, cualquiera. Mientras respire y esté vivo, te tienen que contar. Algo que yo creo que se tiene que cambiar porque es absurdo, pero no es así. Entonces, toda esta gente lo estaban trayendo precisamente para eso. Para cuando se hiciera el conteo nuevo, ahora al final del 29, para las elecciones nuevas del 30, le quitan ya X asientos del Congreso a republicanos porque le han cambiado la demográfica y van a tener más población, lugares demócratas, y esos son los que le van a dar más asientos al Congreso, y el balance va a estar en manos de los demócratas para siempre. Y después van a dar la amnistía total, que cualquiera que entró, no importa cómo ha entrado, no importa si se para diario quemando la bandera americana, diciendo que odia a Estados Unidos, que somos fascistas, que somos lo peor del mundo. Quizás mientras más hagan eso, más rápido le dan la ciudadanía. Y a todos lo van a hacer ciudadano americano. Y más nunca vamos a poder elegir a un republicano o ni siquiera a un independiente. Va a ser
Estados Unidos, un país de un solo partido. Y sí, si piensan, bueno, pero ¿qué del Senado? El Senado cae también, porque si tienes el Congreso controlado para siempre, tienes el presidente, es cuestión de un poco más de tiempo y no hay forma que los republicanos tampoco van a poder tener control del Senado. Y nos vamos a convertir en lo que era México antes con el PRI. Y esas son las verdades que nadie se la quiere contar o explicar. Bueno, vamos a la Comisión de Miami. En otra de las cosas que pasaron este pasado jueves, ya que ayer no pudimos terminar. Y aquí el comisionado Pardo viene con su ordenanza, su resolución, mejor dicho, ordenanza, de querer traer la constitutiva a la ciudad de Miami. Eso es lo que hizo Maduro en Venezuela y lo siguieron todos los países de izquierda por diferentes partes del mundo, como en Nicaragua, como en Bolivia. Enseguida cambiar la constitución. Y eso es lo que hacen esta gente. Nada más que llegan al gobierno quieren cambiar la constitución. Específicamente lo que hizo el señor Pardo, nada más que entró al gobierno. Tratar de ponernos la constituyente al estilo de Venezuela. ¿Y por qué? Dice que hay que tener elecciones en años parejos, porque entonces va a haber una participación muchísimo más grande. Y está dispuesto a darnos un año más a todos nosotros para que esto se pueda lograr. Yo voté en contra, lo dejé porque considero que es ilegal e inmoral darme un año más que el pueblo no lo votó, no lo aprobó. El pueblo dijo que todos estamos electos hasta noviembre de este año y otros hasta noviembre de otro año, pero a todos nos están dando un año más en el término, no los 4 años que el pueblo votó. Si se recuerdan, en el medio de estas elecciones pasadas yo anuncié que venían con esto, cuando nadie lo había mencionado. Y también le anuncié después que tenía los 3 votos y que se iba a aprobar. Y vieron que estaba correcto también. Pero antes de ir a pausa, déjenme explicarle la mentira, el cuento de este señor Pardo, que es un mentiroso compulsivo, con una historia en su vida de mentir, y tú lo ves que siempre tiene la risita esa, que parece uno de esos muñequitos que la cabeza tú la tocas y brinca para arriba y para abajo. El Señor dice que todo esto es para tener más participación, pero como le dije yo en la reunión de la comisión a él y a todos, y nadie me pudo contestar. Claro, como no podían contestar, mantenerse callados fue lo mejor. Le dije, bueno, las elecciones entonces tú lo estás poniendo para el primer martes del año que viene, 2026. Sí. Pero tú sabes que esas son las primarias. Que cuando se decide es en la segunda vuelta. Ahí es cuando se decide quién sale de verdad. ¿Y cuándo va a ser la segunda vuelta? Diciembre 8, en una fecha que nunca ha habido elecciones en la ciudad de Miami ni en ningún otro gobierno aquí. En la fecha de diciembre, cuando estamos empezando ya las navidades, que ya alguna gente que tienen algunos dólares
se van ya de vacaciones. El resto del pueblo, lo que está pensando en su Nochebuena, en su Navidad, en qué regalo comprar a los hijos, qué participación vamos a tener en un diciembre 8, cuando vamos a ser los únicos en la boleta y nunca hemos tenido una elección en un diciembre. Así que más prueba de la que le estoy dando del descaro de este señor Pardo y los que están atrás de todo esto, no se lo puedo dar porque ahí mismo lo tienen. Lo que dicen es una cosa, lo que es otra. Vamos